Estamos aquí de nuevo desde las oficinas centrales de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica. Y de nuevo el saludo especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Señor de la vida. Y bien nos dice el apóstol Pablo, delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Un saludo para todos y qué bueno es que podemos ir metiéndonos en esa dinámica de fe, de seguridad, creyéndole a Dios vivamente. En la confesión de seguridad, aquí no hay interpretación, está escrito, Él es el Señor y delante de Él se doblará toda rodilla para confesar. Qué alegría cuando nos podemos encontrar como iglesia, y hay que decirlo una vez más y todas las veces que sean necesarias. Somos la iglesia de Jesucristo, esparcida por todo el mundo, cumpliendo hoy la misión de predicar el evangelio, la fe, la esperanza en el amor de Dios. Queremos agradecer, sinceramente lo digo aquí, a todo el equipo de trabajo que se une para que esta transmisión logre llegar adelante para que nosotros podamos estar en esta unidad a través de estos medios. Y también hacer un énfasis, nos mantendremos en esa dinámica del ayuno y la oración. La iglesia tenemos armas, pero son armas de Dios, armas espirituales, que si las ponemos en práctica, veremos a Dios actuando. El ayuno es parte de esa dinámica de vida en el creyente. Ayunamos, clamamos, oramos juntos y entendiendo que el Señor está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde intercede a favor de toda la iglesia. Y si lo quiere individualizar, lo puede hacer a favor de cada uno de nosotros. Hay quienes quieren entender qué es lo que está pasando y a veces inclusive tratan como de culpar una acción de Dios, etc. Yo a estas personas les quiero decir en este momento y dar un consejo: entréguese a Cristo. Es el mejor camino a seguir. Luego, el Espíritu de Dios le va a revelar muchas cosas presentes y futuras, pero entréguese a Cristo y va a descubrir dentro y fuera de sí lo que es la voluntad de Dios. Vamos a orar en ese momento. Padre, estamos orando en el nombre de Cristo por el encuentro que estamos teniendo en este momento. Y en el nombre de Cristo, todo el proceso de la transmisión y el contenido, Señor, que pones, sea guiado y dirigido por ti. Te entregamos honra, gloria y honor en el nombre de Jesús. Después de 50 días, cuando Jesús participa con sus discípulos después de la resurrección, dura 40 días hablándoles del reino de Dios, de lo que va a pasar, y asciende a los cielos. Y es tremendo ver cómo el Espíritu de Dios, 10 días después, va a descender ahí en Jerusalén. El próximo domingo
si los templos estuvieran abiertos, podríamos entrar alabando y glorificando a Dios. Podríamos inclusive saludarnos para decir, ha resucitado y el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo vive y habita en nosotros. Y la iglesia tiene que moverse bajo esa dinámica, esa convicción profunda. La iglesia ha marcado declaraciones bíblicas para ordenar las doctrinas. Y por eso hay que decirlo, es fantástico cuando podemos afirmar en voz alta, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo su Hijo, Señor nuestro, creo en el Espíritu Santo. Esa es una afirmación de fe. En la proclamación de la fe cristiana se coloca en el centro de esa proclamación nuestra confesión de que creemos en la Trinidad. Me gusta cómo nos acompaña el doctor Timothy Tenney, que es el presidente del seminario allá en Asbury, en Wilmore, Kentucky. Y dice el doctor Tenney, esta es la coronación gloriosa de la proclamación cristiana. La Trinidad no es un tipo de doctrina especulativa que es discutida por teólogos. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, radica en el corazón de nuestra fe, de nuestra adoración. Sin la presencia de la Trinidad, nuestras doctrinas como cristianos, nuestras doctrinas fundamentales serían incoherentes. Doy gracias porque la iglesia sabe cómo dirigirse a Dios definitivamente y tiene esa fe y esa convicción. Y cuando estoy hablando de dirigirse a Dios, pienso inclusive en la oración. Oramos a Dios Padre, oramos directamente en la presencia del Espíritu Santo. Eso es a nivel de énfasis. Pero pedimos al Padre en el nombre de Cristo. Es decir, se va amarrando de una manera especial, aún en la oración continua, esa dinámica de la Trinidad. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros, Él responderá a nuestra petición. Nosotros no rechazamos ninguna doctrina o creencia por el hecho de que resulte misteriosa. En nuestra vida diaria estamos rodeados de misterios. Desconocemos, por ejemplo, cómo se interrelaciona el cuerpo y el alma, pero sabemos que existen. Somos cuerpo, alma, espíritu. Ahí estamos moviéndonos y lo estamos creyendo. El creer en la Trinidad es cuestión también de una fe fundamentada, basada en un orden de revelación bíblica. Desde el punto de vista práctico, esto fue una posición dentro de la vida de la iglesia metodista, aquellos metodistas primitivos, diciendo, existe, es la Trinidad y aquí vamos adelante. Significa también la doctrina de la Trinidad que Dios se ha revelado a sí mismo, a nosotros y al mundo entero de tres maneras, en tres personas que se reflejan directamente en nuestra vida como seres, como personas. El Padre, Dios es nuestro creador. Dios es nuestro sustentador. Dios es nuestro proveedor. Y vivimos en una constante dependencia de Dios, pues Él es el que nos da todo
directamente hasta aún lo que es el aliento para la vida. Luego tenemos a Cristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro Redentor. Él es quien perdona todos nuestros pecados y nos conduce a una relación apropiada con Él. Luego, el Espíritu Santo, Dios ahora se ha acercado a nosotros de una manera directa a través del Espíritu Santo para relacionarnos con Jesucristo. Y bueno es decirlo, y nos capacita para recibirle en nuestros corazones como Salvador y Señor. Y por otro lado, el Espíritu Santo consuela constantemente nuestras vidas y nos sostiene en toda buena obra, uniéndonos en comunión viva como creyentes, como iglesia. Y por otro lado, se afirma la fe, la creencia de que todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo es de una importancia increíble. Yo me alegro mucho cuando podemos entrar en esa dinámica de pensamiento. Gracias, Espíritu Santo, porque gobiernas mi mente. Hay para largo en cuanto al estudio de la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Pero una de las cosas fundamentales es, Él ha venido para gobernar. No es una fuerza aislada, es la presencia viva de Dios. Gobernar nuestra mente. Él guiará, y vuelvo a lo mismo de antes, para que nosotros, por ejemplo, oremos con sabiduría. Hoy necesitamos un pueblo lleno de sabiduría. Un pueblo que pueda interpretar a Dios. Dios no permite que nosotros asumamos funciones de víctimas en medio de las circunstancias. Él es vida, Él es vivo. Usted levántese y créale a Dios y vea lo que Él hace a favor de tu vida. Sabiduría que viene a nuestra vida para que en el nombre de Cristo podamos con autoridad directa hacerle frente a lo que sea en medio de esta vida. Gracias a Dios por la fe que nos asiste, que tenemos, que ha venido de Él, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La iglesia tiene que experimentar el gozo, la alegría, esa renovación continua de vida para estar entregándole honra y gloria a Dios en la plenitud de su majestad y en esa presencia trinitaria continua. Deje y permita. Yo creo que es algo que tiene que estar en nosotros. Permitir que el Espíritu de Dios nos hable sinceramente. Aquí escribo así. Es glorioso entender lo que es el ministerio, la obra del Espíritu Santo. Quiero dejar claro también a la par de este pensamiento. Usemos la Biblia, la palabra de Dios. Hay muchos que quieren conocer de Dios y una serie de preguntas que levantan. Pero por favor, métete en la Biblia. Escudriñemos, hagámonos un reto. Y estamos hablando de la Biblia completa. No haga de algo tan maravilloso como es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en el creyente, en el mundo, algo que lo reducimos a un pensamiento, a un don, a una idea. La palabra de Dios está para dar revelación completa.
y sacar de la ignorancia al mundo. Abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, abramos nuestra alma con todas nuestras fuerzas para ver la magnitud de Dios y su presencia en el mundo por medio de la obra y el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento, se manifiesta como persona igual en deidad, en los atributos que caracterizan a las otras personas de la Trinidad. Durante la encarnación de Cristo, ahí estuvo. Uno podría ponerse aquí a trabajar, y les digo a trabajar porque se puede trabajar, para entender, por ejemplo, el momento en que Jesús es bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo. Y ahí en ese momento, antes del ministerio de él, y ahí en ese momento, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu descendiendo como en forma de paloma, y ahí está la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Qué tremendo es entender toda esa dinámica de, otra vez, de la Trinidad en medio de la vida del mismo Señor. Jesús dijo en el capítulo 7 de Juan: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, aleluya, correrán ríos de agua viva. ¿Están entendiendo? Estamos entendiendo. Correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues todavía no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Hay un texto bueno para irlo armonizando en la exposición, en el capítulo 14, versos 16, 17 de Juan. Si me aman, empiezan a entender más. Yo he estado entendiendo más cada día. Si ustedes me aman, decía Jesús, voy a ponerle una frase mía: por favor, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. Algo tremendo aquí: para siempre. El Espíritu ha venido para quedarse. Es eterno y va con nosotros hacia también la eternidad. Es un tremendo punto teológico, profundo, real. Está con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ahí tienen para trabajar, para hacer un estudio. ¿Por qué no lo puede recibir el mundo? ¿Quién nos fortalecerá? ¿Y quién nos dará la capacidad, sabiduría en el día de hoy? El Espíritu de Dios. Él es nuestro Paracleto. Él nos va a enseñar. Él nos guiará con el poder de la palabra. Esta palabra que está en las Sagradas Escrituras es suficiente para que la iglesia pueda ver la tarea a realizar y pueda entender la revelación para el tiempo de hoy. La tarea, por otro lado, y no lo quiero dejar de ladito, del enemigo es fomentar la división, el chisme, la mentira, el falso testimonio contra los creyentes. Sin embargo,
El Espíritu nos dará la fuerza para que podamos dar todos los días, amén, buen testimonio de vida. Todos los días. Y nos ayudará de una manera fantástica para no odiar y mucho menos maldecir. Seremos guiados para amar, para bendecir, como Esteban allá cuando era perseguido y cuando era quebrantado a muerte, fue apedreado y él podía orar: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, y podía lanzar su mirada a los cielos para ver la gloria de Dios. El Espíritu Santo que estaba en aquella vida podía decir: y veo a Cristo en la gloria de Él. Es tremendo, es grandioso. El Espíritu Santo es nuestro consolador. En este momento de la pandemia, por ejemplo, muchos pueden estar asustados y si se ponen a trabajar con pensamiento, les voy a decir, se van a llevar sorpresas. No sabemos qué puede pasar. Algunos dicen: esta es la ira de Dios. No sé. Y está provocando depresiones, emociones negativas, desesperanza. Pero ahora hay que decirlo y armarse con fuerza para decirlo. Él es tu consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador. La palabra, el conocimiento que recibiremos nos guía a confiar plenamente en Dios, ensalzar la obra de Cristo. Hoy hay que ensalzar la victoria de Cristo en la cruz. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No podemos confiar en nuestras fuerzas y mucho menos en el consejo y la duda del enemigo. El Espíritu de Dios nos guiará a una fortaleza extraordinaria, donde el temor lo ponemos afuera en el nombre de Cristo, y Dios en el Espíritu Santo nos entregará su bendición continua y, ¿por qué no decirlo?, y la continua plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a estar asociando la irrupción del Espíritu Santo con la celebración del día de Pentecostés. Esta fiesta en el Antiguo Testamento se conoció como la fiesta de las semanas, etcétera, una fiesta un tanto de agricultura por un lado, pero también, aparte de estar presentando primicias, se recordaba algo grande en el pueblo judaico, y era el acontecimiento en la historia de la salvación, de cuando ellos salen en libertad, se produce la liberación allá de los egipcios, y luego va a venir la ley que Dios va a entregar a Moisés, ahí en el monte del Sinaí y en las faldas del Sinaí. Ahí llega aquel pueblo para recibir aquellas leyes, aquel orden de Dios. Interesantemente, después de la Pascua, 50 días después, es que se da el evento. Ahora, en ese mismo tiempo, se levantará de nuevo, ahora estamos aquí en Jerusalén, el nuevo Pentecostés, hay que decirlo así. Podríamos titular el Pentecostés del cristianismo. Se levanta uno mayor que Moisés. Había subido a los cielos hacía 10 días. Jesucristo ya no es en el Sinaí, y ahora se prepara el momento glorioso, profético,
cuando la plenitud de la presencia del Espíritu Santo descendería con todo su esplendor y con todas sus maravillas, tal cual revela el profeta Joel en su libro. Dones, poder, autoridad, maravillas sobre el nuevo pueblo, sobre la nueva sociedad, la iglesia de Jesucristo. Ahora aquel conglomerado podía no solo entender la palabra de Cristo y su misión, sino que podían amar a Cristo con todo su corazón, amar al Padre con toda su mente, con todas sus fuerzas, y amar al Espíritu Santo que estaba allí ahora presente con ellos. Es comprensible también oír y entender cuando Jesús decía: mayores obras que estas vosotros haréis. Y de nuevo, y sé que estoy repitiendo, pero la promesa del Paracletos, del Consolador, el Ayudador, el Protector, el que irá en defensa tuya, el que va a actuar a favor tuyo. Aquí es donde uno aprende más a confiar en Dios. Espero que lo esté recibiendo. El Señor está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Usted no está solo. No hay soledad. Él está contigo. Nosotros a veces decimos: vaya adelante, con fe. Lo que realmente podríamos parafrasear de otra manera es: vaya, Jesucristo es tu Señor. El Espíritu Santo está contigo. Marcha hacia el frente. Así que no impida, no permitas que nada te impida para ejercer la fe que has recibido. Confía en Él y Él hará. Comprender en manos de quién estamos. Iglesia de Cristo, entendemos en manos de quién estamos. El enemigo de Dios quisiera desbaratar la iglesia. Hay que tener eso claro. Pero Pablo podía escribir diciendo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también ha resucitado, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿En manos de quién estamos? Yo lo resumo en una palabra: en manos del Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estas manos del Dios vivo requieren estar debidamente aptas en nuestras vidas, convenciéndonos de que Él está habitando, moviéndose de una manera gloriosa en nuestras vidas continuamente. Hay lucha, y sabemos que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra las potestades de las tinieblas. La iglesia tiene que estar alerta para cumplir su misión. Escúcheme, la iglesia no puede permitir que otros la usen. Ese no es nuestro rol. Vamos adelante en el nombre de Cristo. Es grandioso que el Espíritu Santo ha venido y ha descendido para habitar, como dijimos anteriormente, para siempre. No vino y se fue, está. Y ahora vamos a ver en un ratito algo tremendo. Está en nosotros. Está en nosotros. El Espíritu de Dios está en ti.
Ahí uno podría decir, si estuviéramos en el estadio, levante la mano, está en ti. Sí, está en ti. Para eso vino, para habitar. Yo no te lo puedo dar en goteros. Él viene en pleno para vivir en ti. Es grandioso, es fantástico. No es asunto de que si me lo dan o no, si me lo reparten o no. Hay algunos que andan repartiendo. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda persona, hombre, mujer, niños, niñas, jóvenes, ancianos, sobre toda carne. Y vino para permanecer y estar aquí y habita en mí y habita en nosotros. Es un privilegio, es un momento grande, es un momento de llamamiento. Tenemos que caminar en el Espíritu de Dios, en su presencia, en su quehacer diario, sabiendo que juntamente con Él hemos heredado y caminamos hacia lo que es la vida eterna. En los versos del Evangelio de Juan 14, 18, 19, Cristo habla de no abandonarnos. Ahí dice otra vez, yo viviré en vosotros por medio del Espíritu Santo, llenos de plenitud. Somos llamados a tener a Cristo en nosotros. El Evangelio de Lucas nos invita a que pidamos esa. Es algo interesante. Si usted no tiene el Espíritu Santo, yo me refiero a la palabra directamente, pero en Lucas 11:13 dice, si ustedes que son malos, a veces decimos malitos, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo si se lo piden? Aquí hay algo interesantísimo. No estamos exactamente en el momento del Pentecostés, pero luego se mueve el pensamiento para decir, pida, y Él hará. Pida para la gloria de Dios, no para ser más que nadie. No es asunto de tener más dones, es asunto de presencia para la gloria de Dios. Siempre lo digo, el que tenga muchos dones tiene que trabajar más. Y por sus frutos los conoceremos también. Es otro tema. Esa petición es grandiosa. Lléname. Podría ser otra fórmula. Úngeme. El apóstol Pablo en Efesios 5:18 nos exhorta y nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Es un continuo. Cuando uno hace el estudio de ese texto, entiende, necesito, ese es del griego, ser empapado, saturado por el Espíritu Santo. Ahí todo mi ser, mi persona, tiene que ser tomada. Pentecostés no es un evento aislado. Pentecostés marca la presencia gloriosa del Espíritu Santo en la vida de los hijos e hijas de Dios. Es el sello y lo pone para ingresar oficialmente a la iglesia de Jesucristo. Hay un texto que para mí, no niego, me llena de emoción. Casi digo, increíble. Y le pido a Dios que nos enseñe a entender esa profundidad de lo que Él revela. Dijo Jesús así, Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. Obedece
guarda, hay obediencia y mi Padre le amará. Y agrega, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Aquí escribí. Y sucedió en muchos momentos de avivamiento. Brincar, de repente gritar de alegría. ¿Qué pasa? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido para habitar en la vida de cada creyente. ¿Es o no es extraordinario? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Somos llamados a amar al Señor, no solo a creer, sino a convencernos de ese amor increíble por nosotros. A mí me gusta afirmar, esta bendición, y usted lo puede decir, es mía. Ahora, adueñémonos de esa bendición, de esa verdad. No es asunto de andar a veces con ciertos aguizotes y guindando cositas por aquí o por allá. No, Señor. Hay que permitir el ser invadidos, escuchen bien, por el amor de Cristo, que hoy viene a nosotros en el poder y la presencia del Espíritu Santo. Y nos lo está revelando. Es grandioso y hay que enfatizarlo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la iglesia y en la vida de cada creyente. Y yo diría, y en la vida de cada familia. Es de darle realmente honra y gloria a Dios. Si estuviéramos allá, en X lugar, aplaudiríamos para decir, verdaderamente Él vive y está en nosotros. Aquí podemos ver y entender la unidad gloriosa, la unidad divina, celestial, que nos entrega Jesús, es en sus enseñanzas. Hoy tenemos el privilegio como cristianos, como seguidores de Cristo, a quien confesamos como Señor de la vida, a creer con todo nuestro corazón, a creer como familia, a creer en la unidad, a creer en el amor y a creer en las grandes enseñanzas que vienen de parte del Señor. En 14:26 de Juan, el Espíritu Santo, Juan 14:26, aquí comparte directamente, y Jesús lo expresa, cuál va a ser una de las tareas grandiosas del Espíritu Santo. Y dice el escritor, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Punto especial, el Espíritu Santo no hará una tarea independiente en relación al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo vino para glorificar a Jesucristo. Él es el que enseña esa profundidad de lo que es el discipulado, guiándonos a esa acción gloriosa de poder decir, verdaderamente yo soy hijo de Dios, verdaderamente yo soy discípulo de Cristo. Los creyentes aquí entramos de lleno para decir cuán importante es entender las Escrituras, cuán importante es escudriñar la palabra del Señor. La enseñanza tiene que moverse. Vamos a entender las profecías. Vamos a entender las señales, los milagros. Estamos en capacidad de entender esa enseñanza
de la profecía. Me vino a la mente el momento de Maús, desde Moisés hasta los tiempos de hoy, porque es menester que el mundo entero entienda por qué Cristo tuvo que ir a la cruz, ser crucificado y al tercer día haber resucitado. Es el Espíritu Santo quien guiará a la iglesia, amén, por esto, a cumplir con el mandato de la gran comisión, con el ser testigos en medio de los tiempos. Estamos en el mundo. No te pido que los quites del mundo. La iglesia está en el mundo, sino que los guardes del mal. Y algo más para agregar de esa presencia. Cristo es el Señor y toda potestad le ha sido dada a Él en los cielos y en la tierra. El príncipe de las tinieblas se mueve, lucha, pero no puede. Parece por momentos como que gana, pero no es cierto. Hay poder en lo que es la obra portentosa del Espíritu Santo. Es importante que el Espíritu Santo también, y está escrito en Juan, conducirá al ser humano a la convicción de pecado. A veces nos desesperamos porque el pecado está. El mundo se mueve en miseria muchas veces por el pecado. Pero el Espíritu Santo estará revelando, lo digo así, al pecador sus pecados y abrirá la mente para que descubran su naturaleza pecaminosa y de cómo eso ofende a Dios y es en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién lo hará? El Espíritu Santo opera a través de la mente, de la conciencia, de las emociones, de las personas, de todas. Y cada quien habrá de descubrir dónde está parado y a quién le sirve, o a Dios o a las tinieblas. Hemos oído testimonios donde personas, habiéndole dado la espalda a Dios, en un momento determinado, vuelven a entender la grandeza del amor de Dios, su misericordia, y regresan. Podríamos poner aquí ejemplos, el hijo pródigo, y regresan, y son recibidos, y son perdonados. El Espíritu Santo ayuda e ilumina al pecador, y le permite profundizar, para que entienda, aún comprender, cómo el pecado ofende a Dios, ofende la santidad de Dios. Pero hay oportunidad para regresar y volver a la dinámica del amor de Dios. Hay quienes reciben la revelación, sus corazones se endurecen. Hay ejemplos de esto. El faraón, qué grandioso es poder afirmar: el Espíritu de Dios ha venido para la iglesia y está en el mundo y muestra la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Hoy hay que invitar a los predicadores, hay que invitar a los maestros, hay que invitar a los jóvenes, hay que invitar a las mujeres. Por favor, vayamos a compartir a Cristo. Compartamos el Evangelio, a Cristo, con la certeza de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él, el Espíritu, va a conducir al arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro predicó después del Pentecostés a aquella nación que estaba ahí, más de 3,000 personas, ni se imaginaba Pedro lo que iba a pasar, pero predicó. Y podía declarar: a este que ustedes mataron ha resucitado. Y ahí fue desarrollando los eventos, al extremo de que de repente se puede escuchar la voz: varones, hermanos, ¿qué haremos?
¿Quién los convenció? ¿Quién los envió a ese compungirse de que había que arrepentirse? El Espíritu de Dios. Ya. Y más de 3,000 personas ahí recibieron a Cristo el Señor y fueron bautizados. Y la iglesia empezó en ese proceso de misión en medio del mundo. Hemos visto la gloria de Dios. Grandioso es el amor de Dios. Nos lo ha sido entregado. Y hemos visto su gloria en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor de Dios, otra vez, ya se ha derramado sobre nuestras vidas. Y hemos visto las maravillas grandiosas, únicas. Yo sé que para Él no hay nada imposible. Qué grande es ver la grandeza de las maravillas de Dios. Él nos está llamando como pueblo a unirnos y a caminar para vivir junto a Él, para caminar en el Espíritu, sabiendo que el Espíritu de Dios nos va a proteger y el Espíritu de Dios va a llegar a un punto tal cuando usted, gloria a Dios por esto, va a desear no pecar, rechazar el pecado. Veremos en otras sesiones muy importantes toda la dinámica de la santidad, equivalente a decir camino en el poder y la presencia del Espíritu de Dios, amando a Cristo con todo mi corazón. Después del derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia, gloria a Dios, y podemos decirlo, ha recibido el mensaje de vida y el mensaje que sí puede transformar el mundo entero si creyésemos y si actuáramos. Millones han venido a los pies de Cristo. El poder y la autoridad del Espíritu Santo se ha movido y se está moviendo. Somos llamados a consagrarnos, a entregarnos, a decir, Señor, aquí estoy. Isaías decía, heme aquí, envíame a mí. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Entregamos lo que somos, lo que tenemos, nuestra voluntad, y Dios hará maravillas con tu vida, con mi vida y con la vida de la iglesia. Vamos a orar. Vamos a entregarnos en este momento a la oración, hablándole al Señor con todas nuestras fuerzas. Yo quisiera decir en este momento, Padre, dígalo conmigo. Gracias por tu presencia. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias porque Cristo, Padre, te glorificó a ti. Y ahora el Espíritu está aquí, el Espíritu Santo, para glorificar al Hijo. Gracias porque has venido, Espíritu de Dios, atrayendo a nosotros la bendición de presencia, de permanencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos a entender la grandeza de la revelación. Queremos darte gracias. Y si usted está necesitando en este momento bendición en su vida, pídasela al Señor. Si usted quiere que Él controle su vida, usted puede decirle, quiero que controles mi vida. Quiero que controles mi mente. Quiero glorificar. Quiero que haya alegría en mí. Gozo, victoria. Oh Espíritu de Dios, estoy aquí. Si usted dice, quiero recibir a Cristo como el Señor de mi vida, hágalo.
Si usted quiere pedir, Espíritu de Dios, lléname, satúrame, Él te bendecirá. Yo quiero que mi fe me permita ver la grandeza de la gloria de Dios. Reciba esa bendición. Padre, gracias. Bendice a mis hermanos aquí en el país, fuera del país. Gracias por la presencia de tu Espíritu. Queremos entender más y más de tu revelación y poder caminar verdaderamente en el Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Dios te bendiga, Él te proteja, llene de bendición tu vida, tu familia, la iglesia local. Dios les guarde y les proteja absolutamente en todo. Bendiciones.